Hola, bienvenidos a Vida y Milagros. Hoy día vamos a entrevistar, bueno, yo creo que al cineasta más importante de nuestro país. Tiene 17 películas, imagino que ustedes deben haber visto más de una. Muerte al amanecer, Cuentos inmorales, Muerte de un magnate, Maruja en el infierno, La boca del lobo, Caídos del cielo, Sin compasión, Bajo la piel, La ciudad y los perros, No se lo digas a nadie, Pantaleón y las visitadoras, Tinta roja, Ojos que no ven, Mariposa negra, Un cuerpo desnudo, Ella, Dos besos, confieso que es la única que no he visto, y La decisión de Amelia, que se estrena muy pronto. A ver, ¿cuál es tu película preferida de Pancho Lombardi? No lo sé, pero hoy lo tenemos aquí en el programa y le vamos a dar la bienvenida. ¿Qué tal, Pancho? Bien, un poquito enfermito, un bronquitis, pero acá estamos. Bien, ¿tienes? Contento de estar en tu programa. Te agradezco mucho. Cuando he enumerado tus 17 películas, ¿con cuál? O sea, yo sé que te han hecho 20 veces esta pregunta, pero ¿cuál es la que más te ha, no sé si causado, la que más te ha demandado trabajo? La que cuando tú la ves dices, esta película sí me costó y estoy demasiado orgulloso del resultado. Hay ahí una, digamos, puede ser que me haya costado más, pero no que sea la que esté más orgulloso. Ok. ¿Ok? La que más me ha costado hacer es Ojos que no ven. ¿Por qué? Porque es una película con muchas historias, una película de un metraje muy prolongado, la película dura 2 horas 45 minutos, entonces es una filmación muy larga, con nada de dinero. Es una película que se hizo con la colaboración de los actores y los técnicos, que todos trabajaron por unas cantidades realmente ridículas de plata. La historia de Ojos que no ven, que no la voy a hacer muy larga, pero es que esa película fue un proyecto que se presentó a diferentes entidades con la seguridad de que por el tema, que es el tema un poco de toda la historia de la caída de Fujimori y todo eso, que yo creo que es un tema importante, pensamos que iba a tener apoyo y al final nunca tuvo. Entonces me junté con algunos amigos porque los actores querían hacer la película, habíamos hecho los ensayos y todo, y me decían, mira, no cobramos, pero hay que hacer la película. ¿Te decían así? ¿No cobramos? Sí, no cobramos, pero hagamos la película. Al final conseguí que 5 amigos que tienen una economía más o menos boyante pusieran cada uno $20.000. ¿Hiciste la película con $100.000? Con $100.000. Pagándole a los actores $500 de una manera simbólica a los protagonistas, porque es que además eran muchas historias donde tenían un montón de protagonistas. Ya. Obviamente no cobramos, yo no cobré nada, ni la gente de producción, la gente más cercana, pero teníamos que hacer una película que ocurría en un hospital, buena parte de la película, y solamente teníamos la sala del hospital que nos habían dado por 10 días, entonces fueron 10 días realmente duros. Trabajamos desde muy temprano hasta muy tarde en la noche, en medio de los enfermos además. Pero fue y eso que duro también, ¿no? En medio de los enfermos. Fue una película hecha en comunidad, con tu gente amiga, con los actores que te respetan. O sea, te demostraron que el proyecto de Lombardi no solo era tuyo, era de todos. Así es. Pero yo desde hace un cierto tiempo, si tú ves mis películas, nunca pongo una película de Francisco Lombardi, ni un film como la mayor parte de la gente. Yo pongo una película dirigida por Francisco Lombardi, porque cada vez me convenzo más de que el cine es un arte tremendamente colectivo. Y lo dice un director que se supone es el Dios, el creador del universo. Bueno, por decirte, mira, la frase más comentada de La ciudad y los perros, la más famosa que es del cine peruano, que me mira, caete, ¿Quieres una foto de Mía Calato? Sí. Surgió de la filmación, ni siquiera está en la obra de Vargas Llosa. Y como esas cosas, hallazgos de fotografía, de cosas de actores, de aportes, surgen durante todo un rodaje. Entonces, esa idea de una película como si fuera solamente una obra como muy de autor de una novela, en el cine para mí no es así. Hay evidentemente directores que son súper autores y que sus películas están muy cerradas en sí mismos y todo, que efectivamente pudiera denominarse de esa manera, pero en mi caso prefiero poner dirigida por, y reconocer con eso que el cine es un arte realmente colectivo, o sea que te ayuda mucho en todo esto referido al rodaje, al montaje, al guión, ¿no? Pero siempre hay un punto de partida que es la idea original del director y que es el que va tomando las decisiones que hay que tomar.
Eso no significa que todo lo que yo he dicho no tenga sentido, ¿no? Pero tus películas son de autor, o sea, uno ve y es una película de Lombardi. Yo me considero más un artesano. Digamos, con algunas pautas de autor, o sea, algunos temas que se pueden reconocer que se reiteran, ¿no? Pero, digamos, no tengo una mirada tan original como para decir un autor. Qué humilde que eres. Bueno, o sea, uno ve La Boca del Lobo y es Pancho Lombardi. Bueno, en todo caso... Uno ve Mariposa Negra solo por hablar de dos películas distantes en años y es Pancho. O sea, es imposible no reconocer a Lombardi en las películas. ¿Te parece? Bueno. Obvio, sí. Entonces, me parece que eres muy humilde también. En tu pregunta tú decías cuál era la que me había costado más. Sí. Esa es la que me había costado más. ¿Y cuál es de la cual me siento más orgulloso? Ahí tengo mis dudas, ¿no? La Boca del Lobo es una película que fue muy importante para mí. La Ciudad de los Perros fue muy importante porque fue la que me permitió hacer todas las demás películas, la que me abrió un poco el mundo del cine en Europa, en España, la televisión europea que me financió, etcétera, todas las películas que vinieron. Caídos del Cielo es una película que yo le tengo mucho cariño porque es una película, creo, la más original de todas las películas que yo he hecho. Entonces es complicado para mí y para muchos amigos críticos de cine. Es complicado piensan elegir. Que Bajo la Piel es la mejor. Entonces ahí estoy... Bajo la Piel también, sí. Claro. Y claro. Para gente del medio y de la prensa, Tinta Roja. Yo creo que Daniel Peredo... Tinta Roja, que además es un homenaje a los periodistas, ¿no? Tinta Roja, sí. Daniel Peredo cada vez que me veía, Tinta Roja, la número 1. Sí me decía así Daniel. Una persona que yo quería mucho y que su partida me dolió bastante. Sí, claro. Ahora, Gustavo Bueno es tu actor, ¿no? Bueno, es el que... Si tuviéramos que elegir al actor de Pancho Lombardi, tendríamos que decir es Gustavo Bueno. Claro, porque él ha hecho muchas películas conmigo. Y ahora está circulando, por ahí he visto un videíto en el cual sale Gustavo haciendo el Teniente Gamboa jovencito en La Ciudad de los Perros y cómo está ahora en la nueva película que estrenamos la próxima semana, ¿no? Que es La decisión de Amelia, en el cual él hace de un viejo millonario, un anciano despótico, mala onda, así, bien diferente a los papeles que ha hecho en otras películas. Y digamos, en este video que tú dices debe haberse la evolución, el cambio, en fin, Gustavo Bueno es un tremendo actor, pero toda una evolución desde La Ciudad de los Perros hasta La decisión de Amelia. ¿Qué hay del Francisco Lombardi hoy, de ese cineasta que hizo La Ciudad de los Perros? ¿Qué hay todavía en ti? La misma pasión de seguir haciendo cine. Tengo proyectos que lamentablemente no he tenido la suerte de conseguir financiamiento, pero que están ahí. Me he presentado este año nuevamente en DAFO al concurso con 2 proyectos. Un proyecto que es una adaptación que tengo hace varios años de 2 cuentos de Rubén Fonseca, del escritor brasileño. ¿Qué cuentos? Hice el esfuerzo de comprar los derechos y todo y lamentablemente no he conseguido ¿No consigues dinero? El dinero. ¿Qué cuentos? Uno se llama el amor de Jesús en mi corazón. Y el otro se llama... no me acuerdo el nombre del cuento, pero son 2 cuentos que he unificado en una sola historia, ¿no? De un largometraje. Es una propuesta bien original. En cierta forma, en cuanto a originalidad, como cercana a Caídos del Cielo. Es una película rara, con personajes muy raros, pero muy entretenida de ver, porque siempre están pasando cosas, no es una película lenta, no, al contrario, es una película con mucho movimiento y con un tremendo contenido social. ¿Y cómo has hecho para no desanimarte en todo este tiempo? A la hora, eres un cineasta que a la gente podría decir no es comercial, ¿no? A mí esas cosas me revelan un poco porque tienes un público que sí va a verte y que sí está dispuesto a observar, a consumir, no sé, a hacer suya una historia narrada por ti. Pero siempre te he escuchado, me es difícil conseguir el presupuesto. ¿Cómo has hecho para no desanimarte? Porque eres el que, mira, acabas de contar que hiciste
Ojos que no ven, ¿no? Con toda una comunidad que incluso estuvo dispuesta a que no le pagaras. Eso no sucede con otros cineastas jóvenes que más o menos tienen la inversión asegurada. ¿Cómo has hecho para no desanimarte? Bueno, lo que pasa es que para mí hacer cine es un poco el motor de mi vida, ¿no? Entonces, desanimarme significaría pues abandonarme a no hacer nada. No, yo sí tengo siempre proyectos y amo el cine, ver películas, todos los días veo películas. Ese es mi mundo, ¿no? Y la lectura. Entonces, mientras pueda, como lamentablemente, a mí me hubiera gustado escribir un poco mi experiencia de los años, ¿no? Pero, desgraciadamente, y esta es una de las cosas tristes de la vejez, digamos, del paso del tiempo, vas comenzando a perder cada vez más tu caudal de palabras. Cada vez tienes palabras. Entonces, claro, conversamos, nuestro diálogo muchas veces, yo quiero decir quiero utilizar una palabra y voy a pensar un momentito, me voy a quedar un ratito y decir, pues no lo encuentro, entonces tengo que buscar una alternativa. Yo imagino que las personas mayores que tienen un léxico corto les puede costar hablar, porque en el caso mío, que yo soy una persona muy lectora y que he tenido, en todo caso. Por supuesto, un gran consumo. Un amplio, ¿no? Sí. Lectoría. Claro, tengo los recursos como para encontrar la otra palabra, ¿no? Pero esa es una de las desventajas, digamos, de la vejez, en algunos casos, porque yo conozco gente mayor que tiene una memoria maravillosa, pero lo normal es que la memoria se vaya perdiendo, sobre todo en cuanto a las palabras, a los nombres, ¿no? Te creo, yo ahora cada día estoy más desmemoriada. Te creo. Ahora, a los 70 la cosa se hace... Tienes 74 años. Sí. Ok. ¿Te arrepientes de no haber escrito todo eso, toda tu trayectoria, todo lo que Sí, de no haber escrito más, porque he intentado, ¿no? Pero me doy cuenta que me siento inconforme con lo que va surgiendo. Pero la escritura siempre es inconforme. La escritura es inconforme. Uno fracasa cada vez que escribe. Sí. O sea, a diferencia, bueno, no sé si tú... cuando terminas una película, la vuelves a ver y te das latigazos y dices, no, debía ser mejor esta escena. No lo sé de verdad cómo es tu reacción, me gustaría que me lo cuentes, pero cuando uno escribe y vuelve a leer, dices, no, debí de poner la otra palabra, y fracasas y vuelves a escribir y vuelves a escribir. O sea que no tengas pena, Pancho, escribe nomás, mándate. Sí, pero no es lo suficientemente bueno lo que sale como para que yo diga, vamos a publicar esto. Pues digo, me da pena no haber publicado nada. ¿Eres muy perfeccionista? ¿Porque has leído demasiado? En la escritura sí. En la escritura sí. Sí. ¿Y cuando ves tus películas, te latigueas? También, eso pasa, pues, ¿no? O sea, qué pena esto, ¿no? Qué pena lo de acá. Ahora que se han digitalizado las películas, porque ahora he podido digitalizar, yo he sido siempre muy descuidado con el tema de la preservación, a tal punto que se han perdido algunos negativos. Hay algunas películas que ya no se pueden recuperar. Muerta al amanecer es una de ellas, por ejemplo. ¿No se puede recuperar? No, porque no sé dónde está el negativo. Ya. Muerto un magnate. ¿Y dónde está el negativo? No, yo no me he preocupado de eso. Te das cuenta cuando dices hace 40 años que está cuando he empezado a preguntar, resulta que no está acá, no está allá, no la tiene la Cinemateca, porque no está. Cuentos Inmorales, que es una película que ha tenido sus... A los 4 directores, ¿no? A los 4 directores, además es una película de mucha significación en su momento. No hay negativo. Un día... me enteré de que el negativo de la película había ido a donde unos distribuidores de cine latino en Estados Unidos, y que ese grupo desapareció, la empresa desapareció, se hizo un seguimiento, nunca se sabe qué pasó con esa empresa y se perdió el negativo. Entonces hemos tenido que, de una copia de exhibición de esas que están todas rayadas, se ha hecho un trabajo muy bonito en México, tratando de recuperar, y ya tenemos un negativo de una calidad evidentemente no original, ¿no? O sea, ¿es como una remasterización? Algo así, pero digamos con una calidad bastante baja, porque el original no era bueno, pero se puede ver la película. Pero es como que tu hijo desapareció, o sea, lo buscaste. Es horrible. ¡Qué horrible! Horrible. No, y lo de Muerte al amanecer no puedo creer. No solamente eso, con esas películas, felizmente Cuentos Inmorales se ha recuperado. No del todo bien, pero se puede ver, se dio en el Festival de Lima ahora, como una película. Sino que lo más dramático fue que pasó eso con Pantaleón y las Dictadoras. ¿Perdiste el negativo de Pantaleón y las Visitadoras? No, me pego un tiro. Se ha encontrado,
¿Dónde estaba? Estaba. A ver, esa película cuando se filmó, se hizo todo el revelado en Canadá, en Technicolor de Canadá, porque había dinero y que Technicolor era lo máximo. Ya. Todo esto se hizo a través de una empresa chilena que hacía la parte de postproducción en Santiago. Entonces, cuando llegó el momento de que me puse a pensar dónde están las películas, que fue hace algunos años atrás, y me comencé a dar cuenta que había algunas que se habían perdido, claro, me asusté y empecé a tratar de recuperar. Entonces, todas las que se hicieron con España, o sea, La Boca del Lobo, Caído del Cielo, todo ese grupo de películas están en la Cinemateca Española en los negativos, o sea que ahí está todo... Están perfecto. protegidas, Están correcto. Todas. Las que se han hecho posteriormente, muchas son en video, de manera que yo tengo los negativos porque están en mi casa. Pero cuando quisimos intentar vender Pantaleón nuevamente a la televisión, resulta que no encontrábamos el negativo. Entonces yo llamé a los amigos chilenos a preguntarles y ellos llamaron al laboratorio en Canadá y los del laboratorio en Canadá dijeron que habían pasado unos avisos hace unos años diciendo que ya no iban a conservar los negativos de las películas porque ahora todo es video. ¿A quién le pasaron el aviso? Eso es lo que nadie sabe. Se supone que a mí no me llegó nunca y a los amigos chilenos tampoco. Entonces, pánico, ¿no? No había los negativos. ¿Qué pasó? O sea, pánico, me muero. Sí, pero se encontraron. Además, Pantaleón y Las Visitadoras, uno de, creo que de tus claro, es un éxitos clásico. más taquilleros acá, ¿no? Con la audiencia peruana y latinoamericana. Pero se encontró. ¿En dónde? Se encontró porque, claro, la capacidad de búsqueda nuestra desde el Perú es limitada, ¿no? O sea, nosotros llamamos al laboratorio, tratamos de buscar por acá, por allá, pero el productor español, el original, Gerardo Herrero, el coproductor, porque la película es producida es peruana, el coproductor vendió los derechos de España a otro productor que es un gran productor español, que es el productor que ha comprado casi todo el cine español antiguo y que ahora lo vende, etcétera. Es un tipo que ha coleccionado. Y él, que se llama Antonio Cerezo, es un gran productor. Cuando él se enteró, yo lo llamé y le dije, oye, me he enterado de que tú tienes los derechos de la película para España, pero tú sabes que no tenemos negativos. Entonces fuimos a buscar en la Cinemateca Española y el negativo que había en la Cinemateca era de baja calidad porque lo habían pasado video. Entonces la calidad, además en esos años que el video todavía era muy básico. Claro, claro. Bueno, pero para hacer la historia corta, este hombre con todo el poder que tiene hizo pues una búsqueda en todos los laboratorios. Claro, una arqueología absoluta. ¿Y encontró. ¿En dónde? En el laboratorio de Canadá, no, perdón, en la Cinemateca, en una cinemateca en Montreal. Me muero. Y se encontró. Pero bueno, cuando yo te decía, he sido muy descuidado porque no me preocupaba. Yo termino una película, porque de ahí empezó tu pregunta. Yo termino una película y ya no veo la película, yo ya estoy en otra película. ¿No la vuelves a ver? No la vuelvo a ver. Solo el día del estreno. La vuelvo a ver, claro, el día del estreno. Y de ahí te olvidas. La veo, por ejemplo, ahora con las digitalizaciones. Ahí he vuelto a ver las películas. Porque tenía que revisar la digitalización, si estaba bien, si estaba mal, que el color, qué sé yo. Ahí es donde yo me he dado cuenta que no tenía los negativos, cuando empecé a revisar las películas. Y cuando he estado revisando, sí, me doy cuenta pues que hay cosas que digo, qué desgracia esto, ¿no? Cómo he hecho cómo lo hubiera cortado. Y es más, en una de mis películas, que le tengo cariño también en Sin Compasión, había una escena que nunca me gustó. ¿Cuál? ¿Puedo saber? Una escena en la cual el personaje de Sonia va donde el personaje de Hernán Romero, porque Hernán Romero la va a chantajear con una carta que ha escrito donde el personaje Diego Berti confiesa que sí, que él ha sido el autor del crimen. Entonces él la quiere chantajear para que se quede con él, ¿no? Porque está enamorado, sí, claro, se supone, de esta niña. Y hay un momento en que ella, tras un largo diálogo, hay un momento en que ella saca la pistola y lo quiere matar. Y nunca me gustó eso, nunca me gustó, me pareció un poco telenovelesco, ¿no? Entonces cuando estábamos haciendo la digitalización y vi, y le digo, esto lo puedo cortar, ¿no? Claro, porque de ahí van a salir las nuevas copias. ¿Lo cortaste? Y tal, lo corté. O sea, y eso también, en Maruja del Infierno también he cortado. O sea, al momento de digitalizar... ¿Has cortado las escenas que no te gustaban? He podido cortar. No, pero poco, no es que haya cortado mucho. Algunas escenas que me resultaban así insoportables. He cortado. Y esa es una ventaja de la digitalización. Sí,
Claro. Que como todo está ya en máquinas que tú puedes mover, para eso me ha servido, digamos, ¿Cuánto te impactó? ¿Cuánto te dolió? No sé qué palabra usar, pero ¿cuánto te pesó la partida de Diego? Porque tú has trabajado con él, lo has dicho. Tú sabes que yo vivía en el mismo edificio de Diego. Yo vivía en el piso 8 y vivía en el piso 10. Pero justo me mudé un mes y medio antes. Vendí el departamento que queda ahí al lado del Arcomar y me mudé a otro lado. Pero me encontraba con Diego cada cierto tiempo. Yo he escuchado mucho de que Diego se veía muy bien y que está en un gran momento de su vida, ¿no? Pero las ocasiones en las cuales yo me he encontrado con él, a veces en el ascensor, él no había visto, por ejemplo, 2 besos y un día me pidió, no tendrás un... Y yo le di un DVD o un Blu-ray de la película. Pero yo no lo veía muy bien a Diego. O sea, lo veía preocupado. Pero bueno, no lo veía tanto tampoco, ¿no? Claro que me dolió mucho que lo que pasó, de la manera en que fue, además, ¿no? Fue una cosa tremenda. Además, él tiene o sea, con un porvenir tan grande en el cine. Sabes que los actores, mientras mayores son, suelen ser mejores actores, y él ya era un gran actor. Entonces, las cosas que podía haber hecho, además, yo tenía un personaje pensado para él, pero cuando todavía tuviera un poquito más de edad, ¿no? Tenía un personaje de un viejo medio aristócrata que vive encerrado y que se enamora de una muchacha que es de clase humilde, y cómo tiene que vencer algo de eso he usado en la decisión de Amelia. En la decisión de Amelia, pero de otra manera, ¿no? Sí, claro. Pero sí fue... Además, Diego, en Bajo la Piel, tiene las actuaciones más memorables de la historia del cine peruano. Para mí, eso te iba a decir. Memorable, total, ¿no? Yo lo entrevistamos aquí en el programa días antes de esa decisión espantosa, y yo tampoco lo vi bien. Fue una entrevista muy, pero muy difícil. ¿Verdad que sí? Sí, es la muy sensación difícil. Que yo tenía. No, de hecho lo comentamos acá, no sé, en fin. Ahora, cuando yo vuelvo a Sin Compasión, algo que me golpea mucho es que los 2 protagonistas se han suicidado. Cierto. Porque Adriana también se suicidó. Cierto. Sí. Y eso, claro, cada vez que veo la película eso me salta, ¿no? 2 personas jóvenes, Adrianita mucho más, ¿no? Ya no están. Y que además han muerto trágicamente, ¿no? No es que hayan tenido... Pero bueno, el cine lo que te da es la permanencia, ¿no? Entonces tú puedes volver a ver a las personas. Sí, claro. Está ahí. Está ahí. Esa capacidad de Diego, ¿te parece uno de los que ha sido... ¿no? Claro. ¿Te parece que Diego Berti ha sido uno de los actores más talentosos en el cine peruano? ¿Cómo no? A pesar de que mi relación con él, en Sin Compasión, fue una relación... ¿Tirante? Tensa, tirante, claro. ¿Por Éramos qué? muy amigos. Porque Diego tiende a sobreactuar. Él es un actor que en el teatro... Él nació en el teatro, ¿no? Entonces, en el teatro él siempre un poco por encima, ¿no? de la cosa natural. Claro, estás en un decibel más alto. Exacto. Y para mí el personaje, supuestamente el Raskolnikov del libro de Crimen y Castigo, era un personaje mucho más concentrado en sí mismo, ¿no? Un tipo que tenía una vida interior muy complicada. Entonces, para mí el personaje era como muy para adentro, y él lo hacía muy para afuera. Entonces teníamos siempre esta tensión. Cuando llegó a su nivel máximo, tomé una decisión y le dije, vamos a hacer una cosa, Diego. Vas a hacer esta escena como tú la sientes, y luego vas a hacer la escena como yo la siento. Como yo la quiero, claro. Y ya yo en el montaje veré cuál es la que se ajusta más. Porque él me discutía que era mejor la que él hacía. Entonces, obviamente, en el montaje jugué todas las que yo quería, ¿no? Y él hacía una actuación estupenda. Él ganó el premio al mejor actor en el Festival de La Habana, con Sin Compasión. Pero era una lucha grata, ¿no? Porque es el proceso de creación de un personaje. Pancho, ¿cuántos festivales has ganado, no? O sea, has llevado el nombre del Perú por todo lo alto, ¿eh? Eso es verdad. No solo yo, ¿no? Pero estoy ahora frente a ti y yo te tengo que agradecer. No, pero digo, en cuanto a premios, por ejemplo, películas mías han ganado, y actores míos de Infelitos también han ganado por su lado. en festivales muy importantes. Ha ganado
El premio más importante de un festival que ha ganado un actor peruano en la historia es el de Gianfranco Obrero, La Concha de Plata, en San Sebastián. Por Porque es un tinta roja, festival ¿no? internacional con tinta roja. Sí, claro. Es un festival internacional donde competían, o sea, si Total. hacemos la lista de los actores norteamericanos, superestrellas, etcétera, Total. en ese festival. Rockstars. Es el máximo, pero también han ganado premios, ha ganado premio José Luis Ruiz por Bajo la Piel, en el Festival de Gramado, ha ganado premio Diego Berti en el Festival de La Habana, a Mejor Actor, ha ganado premio Mariposa Negra, ¿Melania? Melania Urbina, en el Festival de Málaga, y algo más que no me acuerdo, ¿no? Y Pero- cuando tus películas ganan premios, cuando tus actores, en fin, cuando tu universo finalmente es premiado, ¿qué pasa por tu cabeza? Bueno, mucha alegría, pues, ¿no? Lo normal. Satisfacción, ¿no? De que hay un reconocimiento. Lo mismo... Que no, te hayan incluido ahora en la Academia del Oscar también es un reconocimiento. Claro, cómo no. Lo dijiste en tus últimas declaraciones que había sido algo absolutamente inesperado. Absolutamente. Yo me enteré cuando me llegó un mail. Y además que no lo entendí bien en inglés. Entonces se lo pasé a mi hijo, que es mi traductor oficial, cuando no entiendo cosas en inglés. ¿Y qué te dijo me llamó Diego? por teléfono, claro, me llamó por teléfono. Te están declarando bien, pero están invitando. Entonces ¿Y? yo lo declaré porque era mi manager, ¿no? Para todo lo que era de la academia. Ay, Pancho. Porque llegan pues, los mails en inglés, ¿no? Complicado. El otro día me llegó uno para que leyera unos proyectos, unos guiones que tenían en la academia de unos directores jóvenes, de unos guionistas jóvenes que estaban pidiendo asesoría. Y le digo, Diego, ¿qué es esto? No, que tienes que leer unos guiones en inglés. Uf, no, por ahora no, y lo rechacé, pero así te piden de la academia, cosas así. Pero qué tal reconocimiento, porque claro, antes de comenzar el programa se lo comentaba a Pancho y me decía que la otra directora es Yosa, ¿no es cierto? Claudia. Claudia porque participó por La Teta Asustada, ¿no? Porque llegó al Oscar, al a los Oscar, 5 a la finalistas del nominación, ¿no es cierto? Y claro, ahí es como que el pase directo, ¿no? Si has sido nominado al Oscar ya. Pero en este caso es una inclusión por tu trayectoria, porque finalmente reconocen lo que tú has hecho. Así que escúchame, todos los cinéfilos y toda la audiencia del Perú está más que agradecida contigo, Pancho. En serio, de verdad, has hecho demasiado por el cine peruano. Bueno, muchas gracias. ¿Qué te puedo decir? Pues, a ver. Disfrutar nomás de tu talento, de tu historia. Para mí es un honor entrevistarte siempre, Pancho. Bueno, muchas gracias. Sí. De todas maneras, lo que más me gustaría es poder seguir adelante con mis proyectos, en realidad. Te he hablado de uno de los proyectos, de ese proyecto del escritor brasileño que adapté, que es la historia de la resolución de un asesinato de una adolescente negra en un no es un convento, en un especie ¿Claustro? de colegio. ¿Ah? ¿Un internado? Es una especie de internado, sí, que está manejado por unas monjitas, y un día encuentran en los alrededores del internado encuentran el cadáver de una muchachita, de una alumna, sí, Ya. a la cual han extraído el feto. Miércoles, ya. Entonces, eso lleva una investigación que va avanzando hacia a un desarrollo casi de humor negro, pero medio fantasioso, porque empiezan a pasar cosas muy raras. Y eso es lo que hace que yo creo que la película sea una película muy diferente a las cosas que yo normalmente hago, con un contenido fuerte, porque se ve toda la discriminación, ¿no? Bueno, y el otro proyecto es un proyecto mucho más grande, más colectivo, en el sentido de que creo que puede tener una influencia mucho mayor a nivel del público y del espectador en general, ¿no? Que es un libro que escribió Carlos Enrique Freire, no sé si lo conoces. Sí, claro. ¿Qué libro? Sobre el personaje de Aquiles. Aquiles es un niño que es arrasado de un poblado amazónico Ya. por Sendero Luminoso. ¿Y quiere narrar lo que ese niño vive en el...? Y no, lo que pasa es que es una realidad. O sea, el Sí, chico claro. cuando Lo que convive como pionerito. Cuando se ha arrepentido Ajá. y ha huido, ya grande, de 20 años, Sí, sí, sí. busca a Carlos Enrique para contarle su historia. Y Carlos Enrique escribe
ese libro. Y, Entonces yo lo leí y lo llamé a conocer y le dije, oye, me gustaría intentar hacerlo. Yo estoy siempre pensando... Y vas a narrar el infierno que vivió este niño. Exacto. Wow, Pancho. O sea, es un desafío que yo tenía porque siempre quedó la sensación, con La boca del lobo, de que había como una mirada no tan crítica a Sendero, ¿no? Y no era esa mi intención para nada. Al contrario, ¿no? Yo lo que pasa es que ponía al campesino en el centro del abuso que había de los dos lados, porque es una cosa que pasó, que fue real. Pero siempre me quedó... claro, pero con una gran diferencia, ¿no? Que Sendero comenzó el terror y toda la historia, y luego vinieron los excesos, sí te entiendo. Pero digo, para que lo aclares, porque claro, pero la película no contaba toda la historia, sino te entiendo, esta situación. Y sí han criticado, correcto. Que además, en una época todavía prácticamente sobre la época que ocurrían estas mismas situaciones, con lo cual uno no tiene la distancia como para poder tener una visión completa, ¿no? Entonces me quedó siempre la deuda de hacer algo sobre Sendero. Y ese libro ha sido una oportunidad. Entonces llegamos a un acuerdo con Carlos Enrique, yo tomé los derechos del libro y hemos hecho un guión con Augusto Cavada. Que también lo presenté el año pasado a DAFO, lamentablemente no tuvo apoyo. Lo estoy presentando este año nuevamente pidiendo ayuda para poder hacer la película. Y es una historia que realmente se llama El corazón del monstruo, la película, porque el libro tiene otro título. Pero la película se llama El corazón del monstruo porque yo lo que quiero es entrar... Sí, entrar a la entraña al monstruo. A ver cómo era el día a día, de cómo... No, y además visto desde la perspectiva de un niño. De adentro. Y también estás pasando sombrero. Increíble. Estamos... O sea, bueno, claro, necesitas... Cuando llegue, si es que llega la ayuda de DAFO este año, voy a necesitar pasar sombrero, porque esta película es una película que sí requiere inversión, porque ocurre fuera de Lima, hay multitudes, hay situaciones donde hay mucha gente, se recrea de una manera no totalmente realista, porque sería imposible de mirar, ¿no? Pero se recrea, por ejemplo, la masacre del Expreso Cabanino. No sé si tú te acuerdas cuando... ¿No te acuerdas? Fue una de las cosas que a mí más me impactaron. Yo he leído mucho sobre el tema. ¿Cuál fue? La gente en Soras había hecho un acuerdo con el ejército para repeler los ataques de Sendero. En uno de esos ataques murieron muchos senderistas y entonces Sendero tomó la decisión de castigar a la gente de Soras. A la gente de Soras que habían colaborado. A la gente de Soras, ok. Y entonces ellos, hay un bus del Expreso Cabanino que va, digamos, por toda la zona de Ayacucho hasta llegar a Soras, pasando por varios pueblos. Entonces, ellos se subieron a un bus, bajaron a la gente y fueron pueblo por pueblo hasta llegar a Soras matando gente en el camino. Y mataron en una jornada a 117 personas. A sangre fría. Cuando llegaron a Soras en la noche, la gente recibía el Expreso Cabanino con interés porque venía gente, traían víveres, venían familiares y fueron a recibir y se encontraron con estos salvajes que entraron a masacrar al medio mundo, ¿no? Entonces, bueno, en la película yo recupero no con la intensidad y la brutalidad mostrando gráficamente, no, pues porque no sería sí. Pero fue sí brutal, se recrea, digamos, lo que fue eso. Y entre otras cosas, ¿no? Y luego, ¿cuál es la reacción de ellos frente a eso? Es entrar en un mundo desconocido, pero que yo creo que sí es momento, porque ahora yo veo que hay mucha gente que no entiende bien lo que ha pasado. No, y que no recuerda, que no sabe. Y perdóname, además de los asesinatos, todas las violaciones, horrible. Entonces, de todo ese universo, de ese infierno, yo creo que sí es momento hoy de regresar un poco a eso para que la gente vea lo que realmente fue Sendero. Y voy a pasar sombrero, como tú dices, en gente que es consciente de eso. Claro. Y que quiere que esto no se olvide, ¿no? Hazlo, Pancho. Porque el cine también sirve para eso. Así es. Para que no se vuelvan a repetir estas historias. Así es. El cine tiene, entre toda su potencialidad, digamos, también el cine tiene ese... Y bueno, ese es el proyecto más cercano. Y luego estoy haciendo otro proyecto, pero en fin, no me voy a extender porque ese es es un proyecto más de público, que también me gustaría hacer una película que fuera muy popular. Siempre con un cierto contenido político, ¿no? Claro. No me puedo salvar. Me encanta. Tengo que ir a la pausa, pero
siempre estás hablando de escenas, pensando en imágenes, y yo tengo que hacerte esa pregunta de trampolín, de bisagra. Dime 3 escenas que te retratan muy bien, que retratan muy bien tu vida. ¿Mi vida? Sí, claro, que cuando piensas que si alguien te dice, y Pancho Lombardi, ¿quién eres? ¿Qué escenas vienen para narrar tu historia, tu propia historia? ¿Con qué escenas tendría que yo empezar la propia biografía de Pancho Lombardi? Esa biografía es secreta. Qué vivo que eres. Ya, una escena, regálame, una que tú dices, wow, en verdad esto a mí me pasó, no sé cómo sucedió, pero me pasó. Y me define. La locura que ha sido, digamos, mis años, cuando todavía no tenía los años que tengo, creo que la locura más grande que hice fue, y eso revela un poco lo que era, ¿no? Cuando yo era presidente de la comisión del seleccionado de fútbol, hice un análisis un poco, había que elegir al entrenador de la selección peruana. Ya. Estamos hablando de los años 80 y algo. Ya. Entonces encontré que había un entrenador europeo, yugoslavo, que había entrenado en Colombia varios equipos y que acababa de ganar la Copa Mundial de Clubes con el Estrella Roja de Belgrado. Entonces había entrenado en Colombia, hablaba castellano, tenía la experiencia de América Latina y acaba de salir campeón mundial de clubes. Entonces dije, él es. ¿Quién era? Popovic. Ya. Pero ¿qué pasaba? Que en ese momento estaba la guerra de los Balcanes. Entonces, ¿cómo hablar con él por teléfono? Logré comunicarme con él y me dijo que él estaba muy contento en Estrella Roja, que había sido su ilusión toda la vida, que había salido campeón mundial y que en ese momento lo único que quería era seguir en él. Pero yo era terco. Pues. En esa época yo era una persona muy obsesiva en ese sentido, yo tenía ese. Entonces dije, lo que voy a hacer, yo lo voy a ir a hablar con él. Yo lo voy a convencer hablando con él. ¿A dónde y entonces te fuiste? Comencé a ver cómo era la situación y la única forma de llegar era, bueno, yendo por vía aérea, en fin, yo llegaba hasta Budapest, Hungría, y de ahí tenía que ir por la frontera porque no habían vuelos, estaba todo suspendido porque había una guerra. Y la locura que hice fue subirme a un avión, irme a Budapest, tomar un microbús, cruzar la frontera en un micro, cambiarme a otro micro, atravesar todo hasta llegar a Belgrado, llegar a la casa de este hombre que me miró y me dijo, ¿qué hace usted acá? Digo, acá estoy, yo he venido a contratarlo para que sea el entrenador de la selección. Digo, ¿pero cómo he llegado? Bueno, he atravesado la frontera en medio de la guerra, con paradas a cada momento, ¿no? Con militares con fusiles, y lo convencí. Y lo traje y no fue muy mal, desgraciadamente. Ay, Pancho. Pero ese nivel de locura ir de meter en Pero una habla guerra, bien de tu perseverancia. Sí, bueno, si no tuviera perseverancia de haber hecho cine en el Perú en los años 70, 80, 90... Imposible, ¿no? Sí, sido yo. Eso sí reconozco, ¿no? Puede ser las películas menos buenas, más buenas, pero perseverante y... Decidido siempre ha sido. Sí, obsesivo. Perseverante, decidido y obsesivo. Tremendo cóctel, ¿ah? Pero que te ha llevado a donde estás, pues, ¿no? Ahora ya me he tranquilizado. Sí. Sí. ¿Y ahora quién eres? Ahora no haría ese viaje para empezar. ¿Por qué? ¿Mucha flojera o qué? ¿O mucho ya raciocinio? Porque ya, digamos, no tengo tantas expectativas de que haciendo determinado tipo de gestos heroicos necesariamente vas a conseguir un resultado, ¿no? Esa es una escena que se me ocurrió contarte, ¿no? O sea, te has convertido en un ser más racional, menos idealista, menos... Sí, es verdad. Y en relación... Pero esto está mal, pues, Pancho, porque... En relación a lo que es el país, a lo que es la política, sí, imagínate claro. Tú, cómo uno puede tener alguna expectativa hoy, ¿no? Sí, pero es que no tremendo. podemos perder la ilusión, porque entonces nuestro Perú sigue yéndose al abismo. ¿Entiendes, no? Está en el abismo ya, ¿no? Estamos hace rato, sí. Es más bien yo creo que estamos trepando del foso, subiendo, poco a poco. Sí, pues, no sé, lo que hablábamos hace un rato antes de la entrevista de
de lo que eran las expectativas que uno tenía, ¿no? Cuando uno se sentía que era un poco uno de izquierda, ¿no? O progresista. O progre, ¿no? Y lo que es hoy, Y lo que es hoy es una perversión, una caricatura, una Así distorsión. Total. Vamos a la pausa. Ok. Pancho Lombardi está en el programa, ya regresamos. Bueno, estamos entrevistando a Pancho Lombardi, que se va a estrenar La decisión de Amelia, ¿no? Es la nueva película, que básicamente Amelia es una joven desempleada, no voy a espolear mucho, auxiliar de enfermería, que trabaja con un anciano muy rico, solitario, pero muy amargado, que es el gran Gustavo Bueno, ¿no? Así que no se las recomiendo porque todavía no la he visto, pero tenemos que verla, porque es la última historia, la nueva historia de Pancho Lombardi, y creo que a Pancho siempre todos los peruanos tenemos la obligación de ver para ver en qué anda ahora. La decisión de Amelia, ¿te costó mucho hacerla? ¿La historia la pensaste mucho? ¿La trabajaste demasiado tiempo? Digamos, para mí la gracia que tiene la película es que es una película que es guión mío, historia mía, un tema que tenía dándole vueltas mucho tiempo, pero fue muy agradable escribir, ¿no? Diálogos. En ese sentido ha sido muy gratificante. El problema es que como no conseguía financiamiento de la película, porque no tenía suerte con los concursos de AFO, ¿es verdad que te gastaste tus ahorros? Tuve que yo producir la película. ¿Con tu plata? Con la esperanza de que en algún momento iba a poder recuperar eso. Si no en la taquilla, yo pensaba a lo mejor con alguna venta a la televisión, ahora que hay estas cadenas y todo eso, ¿no? Entonces se hizo también con muy poquito dinero. En todo caso, la película es la historia de una muchacha muy, muy pobre, desempleada, como tú decías, auxiliar de enfermería, que no tiene en ese momento trabajo, y que tiene una amiga que sí es enfermera, y que le cede un poco el puesto para ir a cuidar a este anciano, ¿no? Es un anciano que ha contratado a una enfermera. La enfermera sabe que su amiga está en muy mala situación y se inventa como que es enfermera. Entonces va y atiende a este anciano. Y te metes en el universo de las cuidadoras. Claro, entonces sí, es una especie de cuidadora, y lo interesante, digamos, para mí de la historia era que ella representa como la escala más bajita a nivel de la escala social, y este hombre es como el top, ¿no? Entonces este enfrentamiento de clases es bien interesante porque acá en el Perú se da de maneras bien fuertes, pues, ¿no? Las diferencias son grandes, pero al mismo tiempo hay momentos en los cuales hay una armonía. Este anciano es un anciano muy malhumorado. Claro, un cascarrabias. Un cascarrabias, además odia a la gente, no le gusta ver a nadie, vive encerrado en su casa. Y de pronto, esta muchachita con la gracia particular que ella tiene, ¿no? Lo va conquistando y empiezan a tener una relación armoniosa, ¿no? Las fluctuaciones de esta relación y los dilemas morales que se van planteando entre las decisiones que va a tomar uno y el otro son lo que alimentan la película, ¿no? A ver, te quiero hacer dos preguntas sobre este terreno porque es tan interesante. Mis padres son muy ancianos, Pancho. Mi papá tiene 93 años, mi madre tiene 82. En los últimos años he aprendido tanto de las cuidadoras. Yo misma soy una cuidadora, ¿no? Ellos viven conmigo. Y claro, la vejez a veces viene con todo, ¿no? Con malos humores, con engreimientos, con terquedades, porque además no son niños, no son bebés, son personas que, ¿no? Lúcidas, que razonan. Y claro, la vejez es un tema tan, pero tan complejo de entender y al mismo tiempo cuán profundo, cuán interesante es el tema de las cuidadoras, de las enfermeras, de las técnicas, ¿no? De las personas que de pronto están cuidando a un anciano o a una anciana que puede tener exabruptos, en fin. Ya lo debes haber
¿qué es lo que más te ha impactado de la vejez? Eso sí te quiero preguntar. Ay, íbamos a ir hablando de la película, pero bueno, ok. Ya, no, bueno, no hablemos del guión, no vamos a spoilear, pero solo quiero preguntarle a Pancho, porque te has metido en Honduras, la vejez no está muy, o sea, digamos, no es muy cinematográfica, hay algunas películas memorables, pero son como pasadizos que uno no quiere escarbar, ¿no? Vamos a llegar todos, ¿ah? Todos, salvo que, bueno, mueras joven, ¿no? Pero ineludiblemente vamos a llegar a estadios que tú dices, Dios, o sea, la impotencia, la falta de paciencia, el hecho de que tu cuerpo ya no te responde tanto. Sí, lo me decía eso, ¿no? Yo, Milagros, soy un hombre muy lúcido, pero mi cuerpo no me responde. Y eso me dice mi padre. Quiero preguntarte por la vejez. Sí, bueno, es una etapa, para mí, ¿no? Es una etapa que no es nada grata. Yo conozco gente que disfruta de la vejez, que encuentra como que haya un espacio de sabiduría, de tranquilidad, de falta de objetivos que te generen algún tipo de... ¿De angustia? Claro, ¿no? De ansiedad, qué sé yo. Yo me acuerdo que hay una actriz argentina, cuyo nombre no me acuerdo, por ejemplo, no es uno de los problemas de la vejez, pero que es una actriz muy buena, decía que ella se dio cuenta que estaba vieja un día que vio a su sobrina que estaba saliendo a una discoteca con su novio y que vio en su cara un desconsuelo tremendo, porque la miraba ahí y decía, ella se va a quedar solita, que en la casa un día sábado en la noche. Y ella lo que sentía era qué suerte que ellos se van y yo puedo dedicarme a leer mi novela tranquila sin que nadie me moleste, a tomar mi tacita de té y a ver qué es el placer que yo tengo ahora. Mi lectura, mi tacita de té, el silencio, mi soledad, mi tranquilidad. Eso para mí es la felicidad hoy. Entonces eso era para ella la vejez. Pero hay gente pues, que para la vejez es algo muy diferente, ¿no? ¿Te has aislado, Pancho? ¿Ah? ¿Te has aislado? Sí, yo vivo un poco aislado, es verdad. Tengo mis amigos, pocos. Sí, buenos amigos. Sí, que nos vemos una vez a la semana. Y tengo algunos otros amigos también, o sea, no es que esté aislado, pero digamos, salgo menos, ¿no? Además he encontrado una pareja en el sentido ideal, porque es una persona que también es casera, que no le gusta le gusta mucho bailar, ¿no? Pero no tiene que salir a bailar todos los días. Entonces en ese tengo mucha suerte. Carla, me acompaña, ¿no? Claro, Carla me acompaña, sí. He encontrado una persona que se ha adaptado muy bien y yo me he adaptado muy bien con ella, de manera que tenemos una relación muy bonita. Llevas años con ella, ¿verdad? Sí, ya más de 10 años. ¿Te vas a casar con Carla? Ya nos vamos a casar ya, pronto. Ah, bueno, va a ser la boda del año. Va a ser una boda en privado. Ay, Pancho Lombardi. Escúchame, tienes 74 años, estás estrenando tu película número 17. Después de 4 años. Ya, pero lo estás haciendo y habla bien de tu perseverancia, de tu lucha, de tu... voy a ir a la pausa, pero luego quiero hablar de tu trabajo también con tus hijos, ¿no? Porque Joana también es directora, guionista, en fin, vamos un rato al receso. Regresamos con Pancho, entonces, que está felizmente enamorado y que ha anunciado que pronto se va a casar. Muy bien, me parece maravilloso. Y que viene dos películas más, así que tenemos Pancho Lombardi para rato, ya venimos. Estamos entrevistando a Pancho Lombardi, cuyos 2 hijos están en el mundo del entretenimiento hace rato. A ver, Diego, un actor, Joana, directora, productora, ¿no? Guionista. La decisión de Amelia, ¿leyó el guión, Joana? O sea, ¿sometes Sí, claro. al escrutinio de tus hijos tus producciones, tus historias? Sí, claro. O sea, Diego normalmente hace el casting, además de mis películas, y es mi asistente director. O sea, yo en la película que hago, Diego es el asistente mío. Y en el caso de Joana, también ella lee los guiones, como cuando ella escribe sus guiones, también los leo yo. Porque vivimos en un mundo que es muy compartido, pues en el cine, somos de cine, teatro, cine, ¿no? ¿Complicado trabajar con los hijos? No, maravilloso, es lo mejor, lo máximo. Además, imagínate cuánto les enseñas. Cuando hacíamos teatro, por ejemplo, que en el teatro Joana era mi asistente y Diego actuaba,
Eran momentos muy felices para mí estar con ella, porque los veía mucho, ¿no? En los ensayos. Sí, claro, estabas largo rato con tus hijos. No es lo mismo que, porque tú sabes, cuando ya ellos se van, ya tienen sus cosas, tienen su familia, tienen su vida, y no los ves tan a menudo como te gustaría, ¿no? Te comunicas, hablas todo, pero sí, no claro. pero en cambio ver el día a día, todo es muy bonito. La paternidad Joana fue asistente de dirección mía en ella y en Cuerpo Desnudo. Y después fue asistente mía en el teatro, en Citas Ciegas, en varias. Y Diego ha empezado a ser asistente mío posteriormente porque actuaba. Para ser actor ya no podía ser asistente. La paternidad es una de las cosas, digamos, de tu biografía, es una de las mejores cosas que te ha pasado. Pero sin la menor duda, mis dos hijos son espectaculares. No solo porque sean talentosos, sino que son muy buenas personas. Y eso para mí es lo más importante, ¿no? Pero cuando te enteraste hace mucho tiempo que ibas a ser papá, porque, o sea, yo sé el impacto que tienen las mujeres, ¿no? Y además, de hecho, están en el vientre y hay un montón de preguntas y qué sé yo. ¿Cómo llevaste la noticia de que ibas a ser papá? Yo no estaba tan convencido de tener hijos en la época en que los tuve, ¿no? Pero llegó así como esas cosas que llegan que tú dices, bueno, pues ya, ¿no? Sin saber el milagro que se va a producir después cuando ya los tienes, ¿no? Pero ¿Qué te han enseñado tus hijos? ¿Qué te han dado? Creo que, bueno, no sé, sentido de responsabilidad, poner pies en la tierra, pero por otro lado también la fantasía de verlos crecer, ¿no? Ha sido una aventura muy bonita con ellos. Y ahora eres Estoy abuelo. muy contento. Sí, y ahora claro. soy abuelo, sí. Tienes ahora 3 nietos o nietas. 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 ¿Y qué tal ser abuelo? Esta es muy bonito, ¿no? Es distinto. ¿Eres chocho como abuelo? No tanto, no especialmente. ¿Les lees? Muchos más, no. ¿No les lees? Ok. Te pego, Pancho, perdón, no puedo decir eso. Imagino que Joana Polarolo, tu primera esposa, sí lee. Joana sí, ella sí, claro. Es una abuela muy engreidora. Yo soy engreidor también, pero digamos en una escala mucho menor, ¿no? No soy de tirarme al suelo, no. Tal vez con la primera nieta hubo más eso, ¿no? Más de juego, con Isabel. Porque era la primera. Porque era la primera y porque era más joven. Claro. Piensa que esto ha pasado hace que ella ya tiene que ir para cumplir 14, 15. Y eso tenía yo pues 15 años menos, ¿no? Entonces, ¿cuántos hermanos has tenido, Pancho? Yo tengo 2 hermanas. Hermanas. ¿Tú eres el menor? Yo soy el menor. ¿Y quién te leía, tu papá o tu mamá? ¿O ninguno? O sea, tú te acercaste a la lectura por... No, por mi papá. No es que me leyera, pero sí... Él te acercó. Él leía mucho y me pasaba sus libros, y entonces quería que yo lea, me empujaba a leer siempre, hasta que un día me empezó a leer Los perros y ya no tuvo que empujarme nunca más a leer, porque empecé a leer ya con pasión yo, ¿no? Para mí Los perros de Vargas Llosa fue el deslumbramiento absoluto, ¿no? ¿Por qué? Porque era una novela que pasaba en las calles por las cuales yo caminaba, con los problemas que yo veía. Yo era un estudiante en esa época. La literatura también podía pasar en mi vida, no solamente esa cosa lejana. Claro, claro. Y cuando la llevas al cine... Fue lo máximo. O sea, cuando hablé con Mario, fue porque él había visto Maruja en el infierno. Ya. Y había hecho un comentario positivo en algún lado, ¿no? Entonces eso me dio la energía para acercarme. Un día que él estaba corriendo en el malecón. Entonces me puse al lado como un poco a correr y le agradecí, ¿no? Y dije si en algún momento podría yo conversar con él sobre Los perros. Me dijo, ¿cómo no? Me dijo. Y ya fui a hablar con él y me apoyó tremendamente, porque él pensaba que esa novela se tenía que hacer en el Perú. O sea que la adaptación al cine se tenía que hacer porque era muy, muy peruana, ¿no? Y claro, efectivamente es una novela que habla mucho del Perú. No, y además, como tú has dicho en el primer bloque, ha regalado escenas realmente memorables, ¿ah? Memorables, personajes, ¿no? Actuaciones. Y el mundo que tiene Los perros, porque Leoncio Prado pues
es la reunión de todas las clases sociales en, Sí, la, claro, en claro. la escuela. ¿Qué ¿no? te dijo Mario cuando terminó de ver La ciudad y los perros? Le gustó, estaba muy contento. Él ha sido muy amable conmigo, también para Pantaleón le gustó también la película. También, claro. Sí. Me dijo, cuando terminó Pantaleón, lo que pasa es que cuando se iba a hacer la película, yo le pregunté si él quería participar de alguna manera, quería ver el guión. Me dijo, no, me dijo, yo tengo confianza en lo que va a hacer, adelante. Pero cuando termine la película, quiero ser la primera persona en verla, para saber qué me parece, no quisiera estar enterado. Entonces, cuando terminé la película, Mario estaba en Washington, dando unas conferencias. Ya. Y lo llamé y me dijo, yo estoy en Washington, no me puedo mover de acá, así que trae la película. ¿Llevaste a Washington la Entonces película? tuvimos que llevar la película, en esa época tú sabes, eran los rollazos, Sí, ¿no? claro, los carretes. Carretes. Increíble, ¿no? Como era Tuvimos que antes. llevar en el avión los carretes, pagando excesos, etcétera, etcétera, alquilar una sala cinematográfica en Washington y mostrarle la película. Y cuando terminó la película, él estaba un poco sorprendido, ¿no? Me dijo, mira, me ha gustado mucho, pero sí me sorprende mucho que hayas convertido a Pantaleón en un personaje un tanto patético. Ay, O sea, Dios. se ha convertido un poco en una cosa dramática, ¿no? Cuando la novela siempre ha sido como un carácter más burlesco, ¿no? Sí, claro, que además es... No, le dije yo, al contrario, justamente, para darle más espesor al personaje y para que la película tuviera más pegada, me pareció importante ir al drama del personaje que siempre obedece, y como que nunca se puede dar el gusto de hacer lo que él quiere, y cuando justo le pasa, cuando tiene esta gran pasión, termina perdiendo todo lo que tenía antes. Entonces, hay un drama ahí. No, me dijo, sí, me gusta mucho, la película está muy bien. ¿Y tu trabajo en esa película con Salvador del Solar? ¿Cómo Salvador fue? es un actor formidable, y además no solo es un actor formidable, sino que es una persona extraordinaria. Inteligente, colaborador. Bueno, y Yo ahora tengo mira, es director, ¿no? Escribe también. Sí, iba a ser presidente de Perú, pero no quiso. Creo que mejor que se quede como director. ¿Por qué? Porque, no sé, yo tengo mis reparos, me parece que nunca debió hacer con Vizcarra la denegación fáctica. Bueno, pero ese es un tema. Ya, por eso yo creo que Pero una me decepcionó. Esa parte me una decepcionó. persona de la honestidad Ah, no, ya, de eso no y del vamos nivel a... Eso intelectual no y de la está... preparación, además que tiene, porque él estudió ciencias políticas. Sí, o sea, claro, y es un hombre muy preparado, pero eso abrió una puerta espantosa, y creo que todo lo que nos ha ocurrido después tiene que ver en su origen mucho con Vizcarra, ¿no? Y con la famosa denegación fáctica. Pero no hablemos de política porque vamos a necesitar una hora. Pero sí, creo que Salvador es una buena persona y creo que es un gran actor. Imagino que tú piensas lo mismo, ¿o no? Claro que sí. Sí. Ahora, no creo que hubiera sido un buen presidente. Yo creo que sí. Sí, ¿crees que se va a lanzar? No, él ya se Ya quedó no. muy desilusionado. Sí, claro. Quedó muy desilusionado. Es que mira lo que pasó después. No debió meterse. Bueno, tú has estado de alguna manera en política. Sí, al estar en la federación, al estar como dirigente deportivo. Es de alguna manera hacer la vez que estuve política, más Pancho. cerca de estar en la política fue un día que me llamó Dante Córdoba para ofrecerme ser el número 3 de la lista de Fujimori el año 1995. ¿En serio? ¿El número 3? ¿Y qué dijiste? Que no. ¿Por qué? Y ese puesto lo tomó Marta Hitler. Es algo que nunca he contado, ¿no? Sí, me estoy quedando helada. Sí. Yo tenía relación cercana con el hermano del esposo de mi hermana, y él parece que me recomendó, entonces, analizaron un poco quién era, etcétera, y me vinieron a proponer. Pero no, por muchas razones. Primero, porque todo lo que había pasado con Fujimori en la primera parte, a pesar de que yo creo que efectivamente hubo situaciones que fueron finalmente favorables al Perú, pero todo lo que fue el golpe y, Sí, no. y como que olía un poco lo que podía venir, ¿no? Imagínate tú si hubiera estado No, me en muero. esa etapa, en la segunda etapa, que fue la etapa donde todo se terminó descompuso. pudriendo, ¿no? Sí, claro. Esa es la vez que estamos más cerca. Fujimori me llamó antes. Yo creo que tal vez por eso también me han vuelto a llamar. Me llamó ¿Fujimori antes te llamó? me llamó cuando en el era año candidato. 92. En el año 92 me llamó, poco antes del golpe de Estado.
para ofrecerme ser parte de la ¿cómo se llama esa organización? Es la organización del deporte, ¿no? En el Perú. ¿De la Federación Nacional? No es la Federación, sino... ¿Del IPD? El IPD. ¿Para ser el presidente del IPD? Para ser parte del IPD. Ya. ¿No? Porque ahí tenían que elegir entre los grupos. Y esa vez acepté, porque sí me interesaba ayudar en el deporte. Además, Fujimori era un presidente nuevo, ¿no? No había habido todavía golpe de Estado. Y tuve una relación corta con él cuando me lo propuso, pero me contó que él había hecho cola para ver Palacio de los Perros en el Cine Pacífico. Me dijo, yo hice cola, a mí me gusta mucho el cine, me habló, él, que es una persona muy seria, muy serio, ¿no? Pero me comentó eso. Y me dijo que le gustaría que personas como yo, ¿no?, pudieran entrar en la política, personas que no fueran políticos de antemano, porque los políticos son así, son así. Bueno, esa fue, y yo creo que como consecuencia de eso, yo duré poco. ¿Te invitaron después? Sí, yo duré poco en el IPD. En el IPD porque no estuve de acuerdo con algunas cosas que pasaron adentro, ¿no? Entonces preferí dar un paso al costado. Pero bueno, esa debe haber sido la relación para que finalmente me invitaran. No sabía, estoy absolutamente sorprendida. Y bueno, lógico, después todos sabemos tu paso por la dirigencia del fútbol, ¿no? Un paso que en muchos momentos me acuerdo cómo te gritaban, todo lo que te decían, ¿no? Bueno, y ahora imagino que sigues activo con tu equipo de los amores, como con hincha, Cristal, además, como hincha, pues, ¿no? Claro, y como presidente, entre comillas, histórico, ¿no? Porque así el otro día me invitaron los nuevos dueños del Cristal. ¿Eres presidente histórico de Sporting Cristal? Claro, pues porque el tricampeonato del equipo fue cuando yo fuera presidente. Y la final de la Copa Libertadores, Cristal quedó subcampeón de la Copa Libertadores. Claro. Cuando yo era presidente. Entonces, la vez pasada hicieron una rememoración de ese título, de la final de la Copa Libertadores. Hicieron una reunión con los jugadores de esa época, hace poquito, hace unos meses. Y me invitaron y fue muy bonito regresar a todos los jugadores más viejos, pues, ¿no? Y ahí me hicieron hacer un discurso. Fue muy emocionante. Yo estoy muy ligado al club. Siempre veo todos los partidos, pero además yo soy muy aficionado al fútbol. Sí, claro. O sea que veo mucho fútbol. ¿Ves todos los partidos todavía del Cristal? Del Cristal, absolutamente, pero además veo mucho fútbol. Para ti, ¿quién ha sido el mejor jugador del Cristal de todos los tiempos? No, ese es... No, mejor no digas porque te va a caer. No, es una pregunta muy difícil. Muy complicada. Y si tú hubieras sido jugador de fútbol, después de ver tantos partidos, ¿qué posición te hubiera gustado tener? Yo lamentablemente no era muy bueno con la pelota, de manera que mi única posibilidad, como he sido siempre muy terco, muy tenaz, hubiera podido ser un volante de marca. Que corretee y que vaya. Para no dejar pasar. Para no dejar pasar. Pero ya a nivel creativo no he tenido nunca la coordinación, las cualidades que se necesitan para eso, ¿no? ¿Pero te hubiera gustado jugar fútbol? Sí, me hubiera gustado también ser entrenador. Ok. Sí. Me hubiera gustado ser entrenador. Oye, Pancho, todo lo que nos estamos enterando hoy día. Soy amigo de grandes entrenadores, ¿eh? Soy amigo de Marcelo Bielsa, que es un gran entrenador. ¿Eres amigo de Bielsa? Sí. ¿Está loco Bielsa? No. No, es una pregunta con trampa. A mí me encanta Bielsa. Dice lo que piensa, sí, es súper expansivo. Me encanta, sí. Soy amigo de Sergio Marcarián, que fue un gran entrenador. Con él llegamos a la final de la Copa Libertadores. Tengo relación cercana con Mariano Soso, que es el entrenador ahorita que está entrenando aquí en el Perú, que salimos campeones en el Sporting Cristal con él en el año 2016. Tengo muchos amigos entrenadores amigos. ¿Y tuviste relación con Gareca? Con Gareca no lo conocí. Como ya yo no estaba tan cercano en ese momento. De espectador, pero básicamente. Sí, una gran admiración. Sí, claro. Y por el trabajo que él hizo. Sí, gratitud, ¿no? Yo era uno de los defensores cuando las cosas no iban bien. Y me dio muchísima pena que él no siguiera. Escúchame, tengo que ir a la pausa, pero te voy a hacer la pregunta de rigor. Primero, ¿crees en Dios? Lamentablemente no. ¿No eres un hombre de fe? No, me encantaría, ¿no? ¿Eres qué, agnóstico o ateo? Agnóstico, creo, ¿no? Ok. Pero bueno, vale igual la pregunta. Tómalo como una metáfora o como puedas interpretarlo. Esta es la pregunta de rigor. ¿Cuál ha sido el milagro de tu vida?
No sé contestar esa pregunta. ¿Hacer cine? Sí, hacer cine también, pero también mis hijos, o sea, es complicado, ¿no? Ya, pero hay algo que siempre pasa en la vida de uno que tú dices, francamente, esto sí fue un milagro. Probablemente encontrarme con mi cuñado, con Pepe Zavala, con José Zavala, que fue mi primer productor y el que me ayudó a hacer cine, el que me abrió la puerta para hacer cine. ¿Cómo te encontraste? O sea, yo era un estudiante, había regresado, estaba siendo camarógrafo de algunas cosas y se dio la ley de cine, ¿no?, de Armando Robles Godoy, que él la hizo, y mi cuñado, que era un hombre de negocios. El papá de Fernando Zavala. Claro, el papá de Fernando. Del que fue premier, para que la audiencia entienda. Y de Verónica Zavala. Sí, claro, la ministra, claro. Me dijo, oye, me interesa esto del cine, ¿quieres que hagamos una empresa, hagamos una compañía? Y ya, bueno. Y entonces empezamos a hacer cortos. Y él me abrió eso. Y después, y esto fue muy importante, cuando ya habíamos hecho unos cuantos cortos, me dijo, hay que hacer una película. O un largometraje, ¿no? Una película. Sí, claro. Y me dijo, vamos a encontrar en Venezuela, yo tengo un amigo que está metido en el mundo del cine. Vamos a ir a Venezuela, escríbete un libreto, un guión, escríbete un guión y vamos. Entonces se me ocurrió hablar con Guillermo Sonda y hicimos Muerte al Amanecer el guión y nos fuimos con ese guión a Venezuela, con mi cuñado. Y no sé cómo logró convencer a una persona en Venezuela para que fuera un coproductor y hicimos la película. Evidentemente es muy posible que si no hubiera aparecido Pepe Zavala, que lamentablemente falleció justo antes de que yo hiciera... Eso te iba a preguntar, y él no vive, ¿no? El papá no, él falleció justo antes de hacer La Ciudad de los Perros. Por eso La Ciudad de los Perros le hice con la empresa que ya la manejaba mi hermana, ¿no?, su esposa. Pero claro, sí llegó a ver parte de tu trabajo, bueno, todo, por supuesto. Claro, Muerte al Amanecer, claro. Muerte de un magnate, Cuentos Inmorales, todas esas películas él hizo. Ese puede haber sido un milagro en la parte del cine, ¿no? Sí, claro. Algo mágico que pasó, que si no hubiera pasado eso, ¿qué hubiera pasado? Bueno, en realidad si tú pones a pensar, si no hubiera pasado tal cosa, yo me fui a Canadá a los 21 años para ver si podía hacer cine en Canadá. Y cuando ya había conseguido mi residencia, solamente tenía que darme 20, 30 días más, no podía salir del país, muere mi padre, yo me tengo que regresar a Lima y pierdo mis papeles, me quedo en Lima. Entonces ahí cambia todo, ¿no? Y así es la vida, va cambiando, ¿no? Dependemos mucho del azar. O sea que por la muerte de tu papá es que regresaste. Si no, yo me hubiera quedado en Canadá probablemente. Y probablemente... ahora sería un cineasta, a lo mejor en Hollywood. Pero Hollywood te tentó, ¿no? ¿Te tentó Hollywood o no? O sea... Hubo un par de veces que hubo alguna posibilidad, pero la verdad que yo... ¿Preferiste quedarte aquí? Debo confesarlo, no estaba muy interesado. Por lo menos los proyectos que me presentaron no eran... Tenías 21 años cuando tu papá muere. Sí. O sea, tu papá no vio nada de tus películas. Esa es una desgracia, una pena. Sí, claro. Porque cuando yo me fui... Cuando tú estrenas, ¿cuánto tienes? 25 años, ¿no? ¿Qué? Cuando estrenas tu primera película, creo que tienes 26. Imagínate, un chibolo total. Y tu papá, claro. No, además mal, porque cuando yo me voy a Canadá, estaba pues como en una ruta todavía incierta, ¿no? Que ese era de mi hijo, ¿no? Cuando yo me despido de él, queda esa sensación como que él estaba preocupado de qué me iba a pasar, de qué iba a hacer de mi vida, no me veía encaminado. Se va a Canadá. ¿Qué va a hacer en Canadá? ¿Eso te dijo cuando te fuiste? Claro, un poco me dijo eso, ¿no? Yo trabajaba en Correo con él, en el diario, era periodista. En esa época era subdirector de Suceso del Dominical. Y él creía que me estaba yendo muy bien acá, ¿no? A la edad que yo tenía, 20, 21 años, y yo estaba... Entonces le parecía que estaba haciendo una locura, ¿no? Que estaba haciendo aventura. ¿De qué murió tu papá? De un infarto. Era su tercer infarto. Ah, me muero. O sea, ¿no alcanzaste a despedirte de él? No, pues me avisaron y ni siquiera llegué al entierro porque no habían pasajes. Llegué un día después de que lo habían enterrado. Y ahí viene una etapa de mi vida muy, muy fregada. Pero bueno, esa es para otra entrevista de otra oportunidad. Una etapa muy, muy dura, muy triste, muy oscura. Sí, muy dura, muy dura. Cambió todo, ¿no?
Solamente para que te hagas una idea, para empezar, el día que llegué fui al edificio donde vivía, unos meses antes. Y el portero me dice, pero ya el departamento ya lo han dejado. Y mis cosas, mi cama, mis libros, ya todo se lo ha llevado la señora. ¿A dónde? Creo que ha ido donde su hija. Digamos, sí, no, yo no podía quedarme en esa casa, me dijo mi mamá. Y todas mis cosas están en cajas. Fue un desacomodo tan grande que ya no tenía, fue una etapa dura, pero es otra historia. O sea, regresaste, tu papá estaba muerto y tu vida estaba en cajas. Así es. Qué literario y qué fuerte. Pancho, cuando el padre de uno se muere una de las columnas, ¿no? Sí, el padre y la madre son... Yo procesé mejor la muerte de mi madre que la de mi padre, porque mi padre fue muy sorpresivo. En cambio, mi madre murió mucho más lentamente. Yo estaba en San Sebastián cuando mi madre empieza a morir. Y le prolongan la vida 3 o 4 días para que yo tenga tiempo de regresar. Entonces yo ya regresé y me pude despedir de ella. Pero son los dolores más fuertes, ¿no? Se te mueve toda la vida, ¿no? Tienes que hacer una película en la que exista una escena, bueno, estoy recordando tus películas, pero creo que no existen, en la que uno no puede enterrar. Es horrible eso, Pancho. A mí me ha pasado con mi hermana. Mi hermana se murió de COVID en Alemania y no pude enterrarla. O sea, y tú has llegado un día después y tu papá ya estaba enterrado. O sea, eso es bien fuerte cuando no puedes enterrar. Yo la única escena que tengo de un padre en una película que es mía es, al contrario, es muy triste porque es en tinta roja cuando Gustavo Bueno, que es un padre que lo ha abandonado, en realidad su hijo va a pedirle por favor si lo puede ayudar, ¿no? Cuando lo descubren que el padre es un delincuente. Es todo lo contrario, ¿no? Es una imagen de padre muy triste. Pero bueno, eso estaba en el libro y era... Sí, claro, por supuesto. Escúchame, tengo que ir a la pausa, pero tú sí has sido un buen padre. Yo creo que sí. Sí, yo también lo creo. Me has hecho poner triste, Pancho. ¿Cómo es la vida, no? Es como un... Y a veces uno no entiende de dónde viene tal decisión o que... Pero yo he tenido mucha suerte. Sí, claro. No he tenido ningún gran drama, ninguna pérdida espantosa. La de mi padre, pero bueno, siempre un padre muere antes que un hijo, ¿no? No es normal. Pero mis hijos están bien. Sí, claro, y además exitosos, talentosos. Como he podido hacer en la vida lo que me gustaba mucho el cine, podía ser cineasta. En me un país encantaba tan el difícil. fútbol, he sido presidente del club que era, ya qué más regalos. Oye, escúchame ya, con esto me van a matar todos los de Cristal. Y puedo hacerte la pregunta, ¿por qué le dicen pavos a los de Cristal? No entiendo, hasta ahora no entiendo. Y cada vez que lo pregunto, y cada vez que se lo digo a un che de Cristal, creo que me quieren matar. Pero a un dirigente sí se lo puedo hacer. ¿Por qué? ¿De dónde viene eso? Yo creo que por 2 cosas, por envidia, ¿Ya? por lo que es el club como institución, ¿Ya? y porque muchas veces Cristal ha puesto por delante de un resultado deportivo alguna actitud moral, ¿no? ¿Qué sonsos estos? Por ejemplo, hubo una final hace unos años atrás en la cual había un jugador que había sido expulsado, me parece, en un partido anterior y le perdonaron el castigo y sin embargo la dirigente Cristal le pareció que como había sido expulsado y como la expulsión había sido justa, entonces no jugaba. Ese tipo de cosas, ¿no? Ya, pero se dicen que pavos. Nada de pavos, al contrario, qué morales. Esa es mi lectura, ¿no? Es una lectura positiva, pues. Sí, claro, bien. Y celeste siempre, ¿no? Sí. Bueno, voy a ir a la pausa. Escúchame, he estado averiguando tanto. No, hay pausa. Solo faltan 5 minutos. Gracias, Pancho Lombardi, por regalarme esta entrevista. De verdad, te estoy conociendo mucho más y, bueno, mi respeto y admiración creo que siempre te lo he dicho públicamente y en privado. Gracias por estar aquí. Vamos a la pausa, ya regresamos. Bueno, estamos en el tramo final con Pancho Lombardi, a quien le agradezco su tiempo y por supuesto todo lo que ha hecho por el cine peruano. Pancho, siempre también le hago esta pregunta a la gente y me sorprenden las respuestas, ¿no? Entonces imagina que tu vida es una montaña. ¿Me queda claro que estás en la meseta o dónde estás? ¿O todavía no has llegado a la...? No.
Yo creo que estoy bajando ya. ¿Estás bajando? Sí. Pancho, por favor. ¿Y estás bajando tranquilo, en paz contigo mismo, contento con todo lo logrado? En general sí, ¿eh? Te decía hace un momento cuando estábamos conversando que no puedo estar insatisfecho de haber tenido, pues de haber logrado las cosas que he logrado en cuanto a me gustaba el cine, pude hacer películas en un país donde en una época era muy difícil, ahora es más fácil. Sobre todo para los que empiezan, ¿no? Que puedes empezar con una camarita, irte a la calle y filmar. Y luego, un apasionado del fútbol, hincha del Sporting Cristal, llegué a ser presidente del club en la mejor época del club. 2 hijos maravillosos, no, o sea, tengo que ser un agradecido. ¿Qué te falta? Morirme. No digas eso. Te falta escribir. Puede ser. Tienes que escribir tu historia. Biografía autorizada por Pancho Lombardi. Y además ahí cuentas todos los detrás de cámaras de cada película, ¿no? Que es divertido leerlo del propio director. ¿Cómo has aprendido, y con esto voy a terminar, cómo aprendiste a controlar tu ego como director? Hay directores que son realmente insufribles, ¿ah? Que se envanecen, que se creen los dioses, y tú me has dicho, no, yo soy un artesano, creo en el trabajo en equipo, o sea, no pones una película de Lombardi, ¿me dejo entender? ¿Cómo aquietaste tu ego? Con el tiempo, supongo, ¿no? Con el tiempo, y te vas dando cuenta de las limitaciones que tienes también. Uno siempre tiene su ego, no creas que no, pero digamos, hay algunos que lo tienen completamente desbordado, pues. ¿Te pasó en algún momento? ¿Te mareaste? Un poco, ¿eh? Yo creo que después de ese grupo de La Ciudad de los Perros, La Boca del Lobo, un poco, sí. ¿Te creías al y también con el fútbol, ¿no? Cuando llegamos a la final de la Copa Libertadores, cometí el más grave error en mi vida de dirigente justo después de eso. ¿Cuál fue el error? Dejar ir al técnico, al entrenador que nos había llevado a la final. ¿Quién fue? Sergio Marcarián. Ah, ¿tú lo dejaste ir? ¿Que te pidió más plata y no le quisiste dar? No, sino que no estuve muy de acuerdo con las ideas que él tenía para el año siguiente, y estaba yo pensando pues que yo sabía más, ¿no? Y que yo tenía más claras las cosas, qué sé yo. ¿Y te equivocaste? Y me equivoqué, claro. A pesar de eso somos muy amigos, y cuando pasó el tiempo siempre he tratado de que él vuelva a trabajar con nosotros, ¿no? Una gran que si persona. retrocedieras el tiempo hoy, no permitirías que Marcarián se vaya de Cristal. Así es, sin duda. Qué interesante. Y si hoy retrocedieras... Me he equivocado 2 veces, más, pero digamos, ahora que lo has mencionado, de entrenadores, también me equivoqué cuando Juan Carlos Saurita salió de Cristal, cuando era técnico. También. También me equivoqué. Así es. Pero bueno, reconoce. ¿Y le has pedido disculpas? Ya le pedí disculpas en el tiempo a él y a Marcarián. ¿Y en el cine cuándo te has equivocado? ¿Perdón? ¿Y en el cine alguna vez te has equivocado? Debo haberme equivocado, pero no me acuerdo así de cosas tan groseras, ¿no? Siempre he tratado en la medida de lo posible de... La ventaja es que como el cine es colectivo, como te digo yo, a lo mejor hay cosas que pueden haber sido errores, pero un poco errores de grupo, ¿no? ¿Y hay algún error de tu vida personal que has corregido con el tiempo, con la madurez? Es interesante esa pregunta, pero no sé si estoy en capacidad de responderla en este momento. No es una pregunta profunda. No, hay que mirar un poco la vida para poder contestar eso. Intenta para la próxima entrevista. Pues. Para la próxima. Me prometes otra entrevista. Claro. Ya vale. Gracias, Pancho, por estar aquí. No, muchas gracias a ti. Siempre me haces hablar más de lo que debo hablar. Te agradezco. Tengo que terminar la entrevista. Ay, yo me voy a quedar con todo lo que ha dicho Pancho, y además con su perseverancia, con la constancia. Imagínense, todo lo que ha logrado es básicamente por perseverar y por no desmayar. Así que nada, si tienen algún proyecto, sean el ejemplo de Pancho Lombardi, que lo más probable es que logren alcanzarlo. Nada, nos volvemos a encontrar en el próximo episodio con otro personaje. Que estén bien.